Jorge, se me pasó preguntarte cómo tú en la niñez percibiste la violencia, porque nos hablaste de un periodo de la violencia liberal, otro periodo de la violencia conservadora, pero en tu niñez, ¿cómo percibiste la violencia? Exacto, eso es importante porque es como un lunar en mi infancia, porque en contraste con el ambiente alegre y paternal de mi hogar, de mi familia, el medio político se llenaba de odio y de violencia fratricida. A mis 88 años todavía tengo el recuerdo vivo de escenas violentas que vi en mi infancia por motivos puramente políticos. En particular recuerdo el periodo de campañas electorales y sobre todo el día de elección presidencial. Eso ya se sabía que había trifulca. Recuerdo uno en especial. Bajaban los campesinos de una vereda en formación. Mi tío Eliezer los organizaba y entraban al pueblo en formación, de a 8 o 10 en fondo. Y esa vez, cuando pasaban frente a mi casa, de pronto un grupo alborotado de liberales se lanzó contra los campesinos, contra esa muchedumbre de campesinos, boleando machete a diestra y siniestra. Y de pronto veo a mi tío Eliezer montado en su caballo, un caballo brioso, que de pronto levanta el caballo, le tira la rienda y hace saltar al caballo. Y en pleno aire lo gira hacia la izquierda para evitar la puñalada que le iba a enterrar un agresor que iba a pie. Y ese puñal fue a clavarse en el muslo derecho de mi tío. Entonces mi tío devolvió al caballo y se lo arrojó con todo el impulso y la fuerza brutal de la bestia, que arrolló al agresor y lo dejó tirado en el suelo, malherido y sangrando. Esa escena a mí no se me olvida. Así era la violencia partidista. Y me acuerdo también que esa misma noche a mi casa le pusieron granadas. Y después me di cuenta al día siguiente que también a las casas de mis tíos le habían puesto granadas porque vi las paredes manchadas de sangre. Y también supe que ahí había habido también ataques violentos, sangrientos a campesinos, grupos de campesinos que estaban por ahí. Y supe también que a un campesino que estaba sentado en la acera, tranquilo, se le acercó un hombre y le preguntó: ¿usted de qué partido es? Y él ingenuamente dijo: conservador. Y le enterró el cuchillo por semejante delito tan grave. Esa era la violencia política que nosotros vivimos. Por eso a mí me preocupa mucho que hoy haya dirigentes delincuenciales que promuevan la lucha fratricida, porque no les ha tocado vivir eso a ellos. Y si la violencia actual han vivido es en las ciudades, no en el campo, donde las familias campesinas estarían condenadas a sacrificar violentamente a sus hijos en masacres puramente políticas que no tienen sentido. Entonces, esa parte creo que es importante resaltar. Y ¿qué más te puedo? No, esa era como la... Habría otros casos, pero no quiero prolongar. Ok, pasemos si quieres a tu parte de la etapa sacerdotal. Bueno. ¿Por dónde quieres que empecemos? Porque a ver, yo quisiera que nos contaras un poco cómo la viviste para después, obviamente, que desemboquemos en tu salida. Mi salida, sí. Bueno, a ver, desde luego la primera imagen que tengo es el día de mi ordenación sacerdotal. Mi madre, cuando fui a darle mi bendición. Es que la vivo, la dicha de ella y la dicha mía, tocaba el cielo con las manos y yo también. Y a los 7 días tuve otra experiencia sacerdotal ¿cómo se dice? De primíparo, dijéramos, porque mi ordenación fue el 3 de diciembre, el día de San Francisco Javier, y el 8 es una fiesta muy, muy religiosa en Colombia. Entonces el 7 hay muchas confesiones. Y pidieron que los sacerdotes salieran a los barrios a ayudar a los párrocos a confesar. Yo no quise salir por timidez, por miedo a confesar, me daba miedo, mucha responsabilidad. Pues ¿quién dijo mío? Me quedé ahí, ingenuamente, sin darme cuenta que ahí llegaban los pesos gordos, porque eran profesores de teología los que ahí atendían. Y preciso, a las 8 de la noche, tras una llamada
de la portería, de la sala de la portería. Y bajé a confesar. ¿Y qué iba a hacer yo? Pues bajé a confesar. Con temor y temblor. Me eché la bendición y bajé. Y entré, eso estaban con salitas, no me senté en la sala. Y llega el primer penitente. Y de pronto, de rodillas, me dice, padre, llevo 10 años sin confesarme. Le dije, está bien, diga sus pecados. Padre, que llevo 10 años sin confesar. Dice, ya lo escuché, diga. Y yo me he vuelto llorando. Bueno, entonces me cogió las manos y me las besó. Yo creí que usted me iba a regañar, que me iba a condenar. Y veo que me acoge. Pues claro, uno piensa, pues cómo no, si yo soy el primer pecador, hombre. Y fue una confesión muy hermosa, muy restauradora, dijéramos. Él y yo quedamos conmovidos, pero desde esa vez se me quitó el miedo. Se me quitó el miedo. Bueno, lo recuerdo pues como una primera experiencia, pero quiero contarte otra experiencia muy bonita, también que me ha marcado. Y es que al un año de ordenado, 1 o 2 años de ordenado, nos mandaron a una misión nosotros estábamos en La Ceja, Antioquia. Sí. Ahí estábamos en el último año de formación. Que es un seminario que todavía existe. Que todavía existe, sí. Y entonces nos mandaron a la misión Sevilla, corregimiento de Jericó, en Antioquia. Allá me mandaron con un mexicano, un compañero mexicano, jesuita, y nos distribuimos. El dedo mío salía a la montaña, a las veredas. Dije, no, yo me apunto a las veredas. A mí, como desde chiquito montaba a caballo, pues eso me ha salido caro, pero lo disfruto. Él se quedó ahí en las escuelas, en los colegios. Yo arranqué para las veredas a lomo y mula, y en el camino me informaron, los campesinos empezaron a hablarme, a decirme cuál era la situación de violencia que había en esas 7 veredas a las que yo iba. 4 liberales y 3 conservadores, donde no se podían ver, donde había violencia permanente, matándose unos con otros. Había esas fronteras invisibles de que se habla. Si tú traspasas esa frontera, te quemaban. ¿Cómo será que hasta tal punto que me contaban ellos mismos que una vez un conservador orinando en un cafetal le dispararon, simplemente porque lo encontraron a tiro? Entonces, cuando... ¿Esto ya era en los 60s? En los 60, el año 61. Pero yo viví los residuos de la violencia. Este es un caso nada más, porque me tocó en 5 partes vivir esto. Entonces, yo me hice esta reflexión, ¿yo qué voy a predicar? Además, me van a alojar en una hacienda liberal. ¿Y los demás qué? Entonces, adopté una decisión. Yo creo que Dios lo va iluminando a uno. Nada de predicación, hermano. Usted váyase de rancho en rancho, hablando con cada uno, hablándoles de qué se trata la misión y cómo es necesario buscar una salida de paz. Y no me querían recibir. Empecé por las veredas conservadoras y no me querían, se escondían en los cafetales. Y yo les explicaba un poco, así gasté unos 3 o 4 días. Nada de predicación, como te digo, sino yendo a las diversas ranchos a tumbar barreras. Y logré que al 4º o 5º día aceptaran llegar a la hacienda liberal para hacer entonces la predicación, la misión. Fue el primer lograr, con garantía, porque yo iba con liberales, con 2 liberales, una cosa así, como garantía que no iba a pasar nada, porque ellos dicen, ¿para qué vamos allá que nos acribillen? Entonces había garantía de 2 líderes liberales que les garantizaban que esto era distinto. Total, que logramos la primera reunión y empezamos. El contexto geográfico, para no demorarme mucho, es fabuloso, porque eran unas haciendas cafeteras, más o menos así, a la orilla de un río que corría al fondo de la vereda. Y la celebración de la predicación y de la Eucaristía era en la punta
donde convergían, en la esquina donde convergían dos corredores. A un lado las señoras y a otro lado los hombres. Bueno, yo me acuerdo mucho de un sermón tremendo que hice ahí. Yo mismo me conmoví porque les decía, o les dije, el que les habla a ustedes de perdón. Y aquí me acuerdo de la carta de Raquelita. El que les habla a ustedes de perdón es el que ha sufrido que a su padre lo acuchillaran por pura razón política y lo dejaron como muerto, tirado en el suelo en la ciudad de Neiva. Les decía, en nombre de Dios y en nombre de mi Padre, les ruego que cese la violencia, que se reconcilien, etc. Por ese lado. Bueno, eso fue un impacto muy grande para ellos. Sé que los conmovió y que después se hablan, queremos hablar con el padrecito que le asesinaron al papá. Esa era la referencia para ellos. Lo cierto es que al día siguiente logran, bueno, me puse pues a confesar, me mostraban los balazos que habían recibido. Inclusive el jefe ahí liberal, el dueño de la hacienda, me mostró, mira, aquí tengo las señales de, yo no sé si un machetazo o de una bala. Bueno, y lo mismo de los otros. Entonces yo dije, no. Otra idea fue, voy a reunir a los líderes de ambos partidos, de ambos bandos. Y les propuse, aquí hay algo raro. Yo encuentro en todos ustedes muy buena voluntad, pero necesitamos encontrarlo y hablarnos. Aquí hay algo raro. Y aceptaron. Y eso fue otro logro. Entonces por la noche, toda la reunión por la noche, porque el día trabajaba, nos reunimos en una salita. A este lado liberales, a este lado conservadores, frente a frente. Y digámonos la verdad, es aquí, como amigos, como hermanos, ¿qué está pasando usted? Bueno, yo ya sabía, porque había escuchado de lado y lado, que los liberales decían es que los conservadores son los que están matando a nuestra gente. Y eso decían ¿quién? Los liberales. Y los conservadores es que los liberales están matando a nuestra gente. Entonces, ahí, díganse qué es lo que ustedes sienten. Lo que me han dicho a mí. Y dijeron eso. Y entonces ellos dijeron, pues no, nosotros no estamos mandando a matar a nadie. Y los conservadores dijeron, no, nosotros no estamos mandando a nadie. Entonces, ¿por qué hay muertos? Es que hay una tercera fuerza que está poniendo los muertos para que ustedes sigan matándose. Eso fue claro en ese momento. Yo no sé exponerlo ahora con toda esa claridad que apareció ahí. Y entonces, claro, el siguiente paso es, vamos a luchar contra eso. Los dos somos hermanos, somos amigos. Hay un tercero, que ese sí es el enemigo, que está empeñado en que ustedes se sigan matando. Y vamos a detectarlo. Y vamos a orar para que Dios bendiga a los que busquen la paz y maldiga a los que hacen la guerra. Bueno, algo así, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno. Entonces quedamos que al día siguiente íbamos a hacer una celebración de la paz, de la reconciliación de los dos bandos, de las 7 veredas. Hoy y vinieron. Y fue muy solemne. Yo me emociono porque me hace revivir momentos muy, muy profundos. Y celebré la Eucaristía y se trataba de hacer un juramento en el altar, de rechazar la violencia. Algo así, la idea es esa. Por esta cruz juro no hacer violencia ni aceptar la violencia. Eso es. Había gente que no sabía escribir. Entonces dijimos, no, basta con que hagan una cruz y hagan el juramento en público. Imagínate tú, 8 de la noche, el río bramando, dijéramos, ahí al fondo, todo el mundo en silencio y desfilando los señores. Juro por esta cruz, juro por esta cruz, juro. Bueno, eso creó una fuerza impresionante de qué sé yo, de unión, de que estaban en lo mismo para encontrar la paz y seguir adelante. Esa misma noche, bueno, entonces
recibimos todas esas papeletas y yo las reuní en un copón para lo que venía después, para el día siguiente, lo programamos para el día siguiente. Hacer una procesión, celebrar la reconciliación. Porque se abrazaron. Perdón, esa noche se abrazaron, se saludaron después de muchos años de violencia. No, eso fue emocionante. Y entonces esa noche también, ya no son sino señores y señoras. Fue la emoción para todas las familias. Y quedamos en que al día siguiente iban a construir una cruz monumental. Un travesaño lo hacían los de un partido y el otro travesaño lo hacían los del otro partido. Y así se hizo. Al día siguiente se consiguieron sus buenos troncos y mirar conservadores, liberales, enemigos por años haciendo la cruz juntos, armados de machetes. Bueno, y listo. Entonces por la noche otra vez la celebración que consistía, la celebración de la paz, consistía también, pues son de esas ideas que yo creo que el Espíritu Santo ilumina. Hacer una procesión a un cerro que estaba ahí, como vigilante de las 7 veredas, que mejor, y clavar la cruz ahí como signo de paz y reconciliación. Entonces, sí señor, durante el día prepararon la cruz, llegó la hora del desfile de antorchas. Entonces, eso fue hermoso, en una noche negra, por cierto, y desde el pueblo miraron eso, porque me lo comentaron después, que eso se veía fabuloso. Del desfile de antorcha, hombres, mujeres, niños, todos subimos al cerro y llegó el momento solemne de clavar la cruz. Entonces yo deposité todas las papeletas en el hoyo y sobre las papeletas clavamos la cruz y vino mi sermón, que en síntesis, me acuerdo, terminé diciéndoles: bendito sea el que cumpla este juramento, Dios lo bendiga, y maldito sea el que siga promoviendo la violencia y la guerra. Eso aplaudieron y yo mismo me estremecía, ¿no? Porque se sentía, es que es algo, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo allá. Y viene el capítulo final. Al día siguiente, ya se había terminado la misión, ellos se habían organizado una cabalgata para ir a anunciar al pueblo que los caminos estaban abiertos otra vez. No, eso no, fuimos en cabalgata, pero increíble, una cabalgata de 7 veredas, liberales y conservadores. Llegamos al pueblo y nos recibieron con cohetes, tenían preparado un escenario en la plaza, y ahí me encaramaron otra vez para que yo echara mi discurso. Luis Enrique se reiría. Bueno, y me eché mi discurso también, es que uno queda inspirado, Claro. y cohetes, y animación, y la alegría, me imagino que habría después borracheras, pero ahí terminó todo. Entonces ahí se terminó todo ese día, pero todavía falta un apéndice final. Yo regresé allá al escolasticado, con el seminario ese, y a los 3 meses llegaron 2 busados a preguntar por mí. ¿2 buses llenos de gente que iban desde Sevilla hasta La Ceja. Yo no sé para dónde iban, lo cierto es que entraron allá a visitarme, que el padrecito que le acuchillaron el papá. ¿Y quién podría ser? Pues mis compañeros no sabían. Bueno, me emocionó tanto esa demostración de cariño y de reconocimiento que no se me olvidaba. Jorge, no más. No es. Siendo tan dilecto discípulo de la comunidad jesuítica, ¿en qué momento empiezas a tener una reinterpretación del cristianismo y de tu labor como sacerdote? Bueno, ese fue un proceso largo. Trato de sintetizar, que es un proceso largo. A ver, tiene varios puntos, tiene 3 puntos. Javeriana, SINEP, Movimiento Campesino. A ver, la Javeriana, a mí me mandaron como asesor espiritual de los estudiantes de la Javeriana. Allá organicé un campamento universitario en una zona de violencia del Tolima, en Planadas. No sé si se oye hablar de al sur del Tolima. Claro. Eso fue chévere, el rector no me apoyó, pero si puede, hágalo. Lo hice juntamente con universitarios de la Universidad Nacional. Y el ejército nos apoyó y nos prestó el avión, viajamos a Neiva y a Neiva en helicóptero hasta Planadas. Allá fue formidable eso. Y bueno, a ver, con un momentito para no perderme.
Después fue un éxito, hubo una exposición allá y ahí sí el rector sacó pecho. Mire lo que hemos hecho nosotros. Pero resulta que al poco tiempo vino una huelga de los estudiantes de la Universidad Javeriana. La única huelga que ha habido en toda la historia de la Javeriana. Sociología. De Sociología y Trabajo Social. Y yo era profesor en Trabajo Social y en Arquitectura. Yo vi que pues, la causa de los estudiantes era justa. Y la apoyé y con 2 profesores más tramamos, yo recuerdo que tramamos para hacer el pliego de peticiones a la comunidad, etc. Y yo los apoyo, que parece justo. Pero cometí el error de desfilar con los estudiantes al interior de la universidad. Claro, eso los ardió hasta los tuétanos a ellos, a los jesuitas. Y entonces me llamaron traidor. Y la tensión interna con el grupo de jesuitas fue tenaz. Pero encima de eso, el decano de Economía me inventó una calumnia de que yo estaba seduciendo a un estudiante de Trabajo Social. ¿Y sabe qué es lo que estaba haciendo? Orientándola para su casamiento con un judío. El judío no quería casarse con el católico. Pero cuando me conoció, digo, uy, no, yo, un sacerdote así, yo sí me caso con el católico. Bueno, entonces me inventó que yo, pero con una calumnia, decano de Economía, se llama Gaitán. ¿Cómo se llama? Maecha Gaitán. Bueno, Gaitán Maecha. Bueno, eso fue un punto que a mí me molestó. ¿Por qué? Porque hubo una doble moral. Lo que los jesuitas le criticaban a los estudiantes, sí era bueno cuando lo hacía la comunidad. Esa moral empezó a resquebrajar mi esquema de valores jesuíticos, no jesuíticos, sino institucionales. El segundo punto fue que a raíz de eso, entonces el superior provincial me dijo, váyase de acá, vaya, ¿a dónde quiere usted ir? Y el sitio que parecía como más afín a mis inquietudes era CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, que era el CIAS, Centro de Investigación y Educación Social, pero como sonaba a CIA, pero cambiaron por CINEP. Bueno, entonces me fui, y sí, mándeme un de CINEP. Y allá fui a dar a un culebrero, que allá está una pelea, pero que me gustó más, porque esa pelea era fuerzas a favor del socialismo y fuerzas en contra del socialismo, pongámoslo así, ¿no? En forma de caricatura. ¿Qué pasaba? Que esa institución había optado por un cambio social en el país y apoyar lo que fuera cambio social en el país. Entonces varios nos decíamos, ¿dónde están las fuerzas de cambio? Y decíamos, pues no están en los partidos tradicionales, ni en el conservador, ni en el liberal, ni en ningún otro. Las fuerzas de cambio, pongamos esos términos, están en la izquierda, por decir algo, fuerzas realmente democráticas, no revolucionarias, sino realmente democráticas. Bueno, ¿eso qué suponía? Que por un lado no íbamos a apoyar nada de partidos ni organizaciones que siguieran esa tradición. En concreto, la UTC y FANAC, los dos que habían sido creados por jesuitas, pero que seguían una línea muy oficialista. Entonces, y finalmente optamos por apoyar las fuerzas de cambio, en concreto, el movimiento campesino, lo que se llama Línea Sincelejo, que era crítica del sistema, beligerante, muy bien organizada y asesorada por gente de izquierda, eso sí. Después vino la línea de Armenia, netamente oficialista. Entonces existían las 2 líneas y dijimos hay que apoyar esta línea. Pero internamente fue una pelea muy fuerte al interior. Ahí es cuando vas al Huila a Campo Alegre, a la comunidad campesina. Sí. Antes de entrar ahí te quiero contar cómo fue nuestra vinculación al movimiento campesino. Porque ahí arranca propiamente el trabajo con el movimiento campesino. Porque nosotros entonces, después de esa lucha maluca, fea, como venció la línea de apoyo a las fuerzas de cambio, entonces fuimos al Comité Ejecutivo Nacional de ese movimiento. Estás hablando de la ANUC, de la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Exacto. Bueno, en la línea de Sincelejo. Entonces fuimos a decir, mira, nosotros queremos colaborar con ustedes. Ustedes son los jesuitas. Out. Fuera, los jesuitas con fama de ricachones y toda cosa. Bueno.
nosotros le explicamos un poquito lo que queríamos realmente poderlos apoyar y en qué le íbamos a apoyar en los cursos de capacitación política de los campesinos, porque recibíamos recursos de Holanda para capacitación de campesinos. Entonces queríamos saber a dónde canalizamos esos recursos. Sí. Y la elección fue, vamos a ayudar a este movimiento. Bueno, entonces fíjate lo que nos dijeron. Muy bien, hagamos una cosa. Vayan a las reuniones de los campesinos, pero sin decir una palabra. Van como simples observadores, ustedes no pueden hablar absolutamente nada. Vayan a aprender de los campesinos. Y es lo que yo llamo mi nueva universidad del campesino, del movimiento campesino. Porque ahí un año nos tuvieron en esa prueba. Íbamos a las reuniones, escuchábamos, la metodología que tenían en síntesis es fabulosa porque arrancaban del campesino de la vereda, que hacía sus reclamos, sus planteamientos, los recogían, luego hacían una síntesis municipal de todas las veredas, y luego una síntesis departamental de todos los municipios, y luego a nivel nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, partiendo de la base de lo que volvían políticas de acción. Eso fue una enseñanza, uno aprendía necesariamente de ellos, de los campesinos. Ahí aprendí, lo que yo llamo mi universidad estuvo ahí. Ahí empieza mi cambio. ¿Por qué? Porque escuchando a los campesinos, a los indígenas, porque íbamos a los congresos de indígenas únicamente como observadores, pero tomábamos nota. Miraba yo a la iglesia aliada con un sistema de explotación que explotaba a los indígenas, que explotaba al trabajador. Y yo estoy metido ahí, ¿yo qué hago acá? No tiene sentido. Dios mío, y sufría. Me acuerdo que en Popayán, en una junta con indígenas y campesinos, en la Universidad del Cauca, yo tuve que salirme por la tensión tan grande que sentía. Y me fui a donde estaba yo alojado. Volví como a las 2, 3 horas que me pude reponer. Y ahí un antropólogo me dijo, mire, ve a los indígenas, no hablan, pero se están comunicando. ¿Cómo así que se están comunicando si no hablan? Por el sentimiento se están comunicando. Percíbalos. Yo no, él sí percibía, porque pero yo le creía a él nada más, pero fue una lección, de que hay mucha comunicación emotiva, no verbal, y eso la utilizan los campesinos y los indígenas en general. Bueno, entonces, ¿dónde íbamos? Ya la comunidad en el Huila, el obispo te bueno, prohíbe en entonces, un ¿qué momento pasó? dado Sí. oficiar misa. Sí, entonces llegamos ahora en Campo Alegre, teníamos un proyecto de empresas comunitarias campesinas, y una empresa arrocera en poder de los campesinos por invasión, y estaba en producción, pero ya el Incoral se había comprado, pero había un problema de agua del canal del terrateniente que pasaba por las narices de ellos y no les permitía coger una gota de agua. Entonces eso generó una pelea grande. Entonces ahí fue cuando pues nosotros los apoyábamos a ellos. Y fue cuando, el obispo, primero el obispo de Garzón. Fui yo una vez a La Plata y el párroco de La Plata, una vez que terminó de decir misa en la Eucaristía, en la sacristía, me dijo, Jorge, le quiero contar una cosa. El obispo, en reunión de todo el clero de la diócesis de Garzón, previno a todos los sacerdotes que donde llegara Jorge, el padre Valenzuela, le avisaran a él. Porque era muy peligroso ese sacerdote. A mí me dio mucha rabia. ¿Por qué no me lo dice a mí? Si usted tiene dudas de mí, ¿por qué no me lo dice directo? Entonces me fui inmediatamente a Garzón. Ahí mismo, cogí bus, me voy para Garzón a buscar al obispo y decir, bueno, ¿qué es la cosa conmigo? No lo encontré, entonces hablé con el vicario y le dije, mire, dígale que aquí está mi itinerario. Aquí está mi itinerario que pueden mandar cuando quiera, no hace falta que me esté espiando a ver a dónde voy y a dónde no voy. Que aquí tiene mi itinerario del trabajo que yo voy a hacer aquí en la diócesis. Bueno, eso quedó ahí. Pero después en Neiva, el obispo de Neiva sí brincó y mandó una prohibición de que el padre Valenzuela no podía ejercer su ministerio sacerdotal en su diócesis. Entonces, obviamente dijo lo mismo, ¿no? Sí. Le pedí una cita. Ya, la razón que la usa que porque yo estaba con enseñanzas en contra del Evangelio, o contrarias al Evangelio.
Yo le quería preguntar a él, dígame, señor, ¿cuáles son esas enseñanzas mías contrarias al Evangelio? Me negó la cita, no me quiso recibir. Entonces acudí a mi superior provincial y le dije, mira lo que me pasa con este obispo, ¿por qué no le pides tú una cita? Y el superior provincial le pidió cita al obispo para hablar. Y el obispo dijo, no, cuando suba a Bogotá hablamos. Llegó a Bogotá, no quiso recibirlo tampoco. Entonces el superior provincial me dijo, siga adelante, Jorge, siga adelante. Bueno. Pero ¿qué pasó? Que mientras tanto yo seguía colaborando. Los dirigentes campesinos me dijeron, no se baje en Campo Alegre, bájese antes, en las veredas, antes o después, pero no en Campo Alegre porque ya me estaba siguiendo el F2. Y es que en las cafeterías, por ejemplo, ellos identifican quién es del F2 y le está echando ojo. Y yo había notado que en el hotel donde yo estaba, una vez que estaba desayunando, aparecieron unos tipos y me sacaron fotografías. ¿Y en qué otra oportunidad? Bueno, entonces, yo estaba colaborando con cursos de capacitación. Pero espérate, que no te bajaras ni antes, Ni no, después. no del pueblo, antes No o en el después. pueblo, exacto. ¿Y te pasó algo? Porque una vez te Sí, detuvieron. me pasó eso, a eso voy. Okay. Yo lo acompañaba a dar cursos de capacitación política, Sí. ¿no? Es decir, los derechos del campesino, la idea de que se organizaran, etcétera, etcétera. Bueno. Pero sabían que la policía estaba detrás de nosotros, entonces teníamos campaneros, que nos ahí vienen. Entonces cambiamos inmediatamente de tema y empezamos a hablar de cooperativas. Y eso era automático, ya la gente estaba entrenada para eso. Bueno, y una noche que estaba celebrando la Eucaristía en una vereda, terminada la misa, ¡pum!, cayó una patrulla del ejército y nos detuvo. Éramos 4 dirigentes campesinos y yo, y nos llevaron ahí, no a la cárcel, sino a la estación de policía. Entonces, ahí nos tuvieron un buen tiempo, no me reseñaron afortunadamente. Hasta el otro día estuvimos ahí. Entonces, bueno, usted se puede ir, me dijeron. Entonces yo les dije, si no sueltan a estos compañeros campesinos, yo no salgo. Y usted no manda aquí el que manda soy yo. Yo obedece y sale. Y tú, bueno. Bueno, me tocó salir y me senté ahí en la plaza con otros campesinos que estaban esperando la salida de los compañeros. Sí. Finalmente lo soltaron, pero esa fue la vez. Eso lo supo el obispo y nanay, no le importó, hasta se regocijaría. Esas 2 experiencias las tuve en el Huila. En Atacama tuve otra experiencia también, porque estábamos también en cursos de capacitación en una vereda que se llama, haciendo bien este momento, una vereda roja realmente. Y estábamos en el kiosco, cuando de repente llegan 2 camiones llenos de soldados y enfocan los reflectores plenos contra el grupo que estábamos en el kiosco recibiendo capacitación. Ya habíamos sabido, habíamos subido el ruido y dijimos, ya saben, seguimos tranquilos, no se afanen, yo por dentro que temblaba, pero no se afanen, seguimos tranquilamente con nuestro cooperativismo. Y en efecto, ahí estuvimos. Pues mira, se estuvo yo creo que entre 45 minutos o 60 minutos con los reflectores ahí puestos para amedrentar. No sucedió nada, pero para amedrentar. Claro que al día siguiente había un desfile, una manifestación en Ibagué. Bueno, y de ahí van a ir a Ibagué. Esos son los enfrentamientos que tuve y que fueron como creando un nuevo esquema de valores y un deshacerse de los valores que yo había asimilado institucionales, ¿cierto? Entonces fíjate que lo de la Javeriana fue un desencanto, en CINEP también otro desencanto, y ver a estos obispos de esa manera, obispos que eran amigos míos, el de Neiva, Pimiento. Yo lo había atendido en Barranquilla, cuando fui profesor en Barranquilla, en la playa que fuera a descansar, cansadísimo, lo atendí, lo acompañé en la orilla del mar. Y salió con esto y no fue capaz. Entonces a mí me indignó mucho que como hombre, como ser humano, tuviera la valentía de decir a uno qué es lo que tiene contra mí. Y no fue capaz, se escondió. Eso me desilusionó mucho. Y todo por estar del lado de la causa popular, ¿no? De la gente. Sí. ¿Y en qué momento el tema se vuelve insostenible y ya empiezas a pensar en el retiro? ¿En qué momento se vuelve insostenible?
esto fue creando en mí una contradicción interna, porque me mostró muy a las claras, sobre todo con los campesinos, con las reuniones de los campesinos, que tuve varias experiencias a nivel nacional, encontraba esa actitud de rechazo, de explotación de muchos sacerdotes, no de todos, sí, pero en general, y de los obispos, de la jerarquía sobre todo, alejada totalmente del pueblo, y alejada del pueblo quiere decir alejada del evangelio de Jesús, que no es el evangelio del capitalismo, y la iglesia enganchada al evangelio del capitalismo, de todas maneras, defendiendo los valores del capitalismo. No, entonces eso me provocó en mí náuseas, y llegó el momento en que dije, no puedo seguir en esta incoherencia, que yo he adquirido mayor conocimiento del evangelio. Es que esa es otra cosa, pero termino la frase. He adquirido conocimientos de la realidad colombiana como es, y veo que la iglesia está lejos de ese evangelio de Jesús. ¿Qué pasó con el movimiento campesino? Ahí encontré un nuevo sistema para analizar la realidad, para desenmascarar la realidad. El sistema dialéctico que plantea el marxismo. Ese desenmascaramiento, ¿cómo te diría?, de los valores que enmascaran un sistema de explotación, que hacen ver como bueno lo que realmente es malo, que hacen creer que es un bien común lo que es un bien para el interés de un grupito reducido, que defiende la acumulación de la propiedad e impide la distribución de la propiedad de todos los ciudadanos que deben tener su propiedad, etc. Entonces dice, no, esto no puede ser así. Entonces empecé como encontré un nuevo conocimiento y entendimiento del Evangelio. Y encontré que el mensaje de Jesús está más del lado de este movimiento campesino que del lado de los jerarcas de la iglesia, colombianos, porque yo sé que al mismo tiempo hay planteamientos del magisterio de la iglesia muy en consonancia con el planteamiento del movimiento campesino, pero que el clero lo ignora, y mucho más los laicos cristianos. Ahí encuentras la teología de la liberación. Y ahí encuentro entonces, encontré por una esa contradicción interna, ¿cierto? Sí. Entonces sentía que lo que yo hacía no tenía consistencia, que los ritos para mí ya no tenían sentido, y que sinceramente que estaba haciendo una payasada, tal cual. Dejé de celebrar la Eucaristía, dejé de celebrar la confesión de las cosas. Solamente la hacía cuando iba a trabajar con los campesinos, y con ellos celebraba la Eucaristía. Me acuerdo, por ejemplo, en una montaña del Tolima, que fue especial porque allá no había cruz, entonces cogí 2 machetes y los crucé en forma de cruz. Y cogí también del Evangelio las bienaventuranzas. Y las expliqué desde el punto de vista, digamos, de la dialéctica. Les expliqué cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, porque ellos es el reino del cielo. Jesús está mostrando que la fuerza del reino de Dios está en los pobres. Ahí está la fuerza del reino de Dios. Los pobres de espíritu, es decir, que no se apeguen y que no pongan en primera línea sus intereses personales. Esa contradicción por un lado, que me hacía sentir payaso en algunas ocasiones, y que me hizo perder el sentido a tantos ritos de la Iglesia Católica. Y en segundo lugar, iniciación en la teología de la liberación, donde el mensaje bíblico es de liberación, y el mismo Jesús lo proclama, pero patentemente, y claro, lo leí y nada. Entonces dije, no, me creó una crisis interior tan fuerte que yo empecé a consultar a mi director espiritual, y me dijo, hable con su superior provincial. Hablé con su superior provincial, muy bueno. Él me atendió muy bien, me dijo, Jorge, para mí usted hace un ejemplo de lo que es la fidelidad a Jesús. A mí siempre digo, yo le digo bien esa frase, pero si usted está en esta, seguramente Dios le está mostrando otro camino. Como está confuso, yo le sugiero que vaya a un examen
de psicoanalista, no de psiquiatra, porque yo los psiquiatras no los hacen, de psicoanalista. Y me dio una lista y dice, escoja. Y pues yo no conozco a ninguno, pero además yo ya estaba prevenido. La psicología tiene mucho de gringo, de europeo, y esos son los explotadores de todo de toda nuestra población. Bueno, entonces no, yo no quiero eso. No, vaya, ensaye, si no le gusta, no siga. Cogí el primero que había en la lista, dije, vamos allá, hombre, y encontré que el tipo no me indoctrinaba, sino que me escuchaba, y me ayudaba a que yo expresara lo que siento, lo que sentía. Entonces, diga lo que sienta. Y yo empezaba a hablar, digo, no, usted está diciendo lo que piensa, no lo que siente, dígame lo que usted siente. Fue un trabajo fuerte, por fin lo logré decir lo que sentía. Bueno. Entonces, al cabo de un tiempo, llegué a la conclusión racional de que debería cambiar de rumbo, de ruta. Conclusión racional, pero una resistencia visceral a cambiar de rumbo. Porque yo he nacido para esto, toda mi vida he nacido en esto, yo no sé hacer otra cosa. Desde los 12 años. Desde los 12 años, bueno, y desde que era alcohólico, Sí. entonces se quiere más. Ese era mi conflicto. Y no pude, no podía tomar la decisión hasta que finalmente había otro interrogante. Yo soy bueno para esto, pero para las cosas del mundo yo no soy bueno. Ahí me hunden. Y me acordé de una frase de San Ignacio de Loyola que decía, el que no es bueno para el mundo, no es bueno para Jesuita. Y me acordé de eso. O sea, Y tú me ayudó. pensabas también lo que significaba salir a trabajar Sí, por fuera de la comunidad. por fuera de la comunidad, indefenso completamente, solo, Claro. sin saber qué hacer. Bueno, ok. Entonces, eso me convenció y no, pues yo tengo que tener berraquera para enfrentar. No es lo importante saber si esa es la voluntad de Dios. Finalmente tomé la decisión y termino esto con lo último y es el anuncio de mi familia. Imagínate, yo me tenía en un pedestal, hablaba yo y eso era más que la Biblia. Y yo intimé con Luis Enrique, con Raquelita, con Alejo, Julita no mucho, porque pues ella me estaba muy entregada a la casa. Hablé repetidas veces con Mario, su vida íntima, su vida personal. Entonces, que yo resultara ahora con estas, imagínate. Entonces le pedí ayuda provincial a mí, ¿por qué no le dices a mi familia, anuncias a mi familia? Para que ellos pues no lo tomen tan a mal. Yo, claro, yo te ayudo en eso. Y les convoqué a la familia, que el superior provincial de Jorge quiere hablar con la familia. Ahí los te convoqué interrumpo, Jorge, porque tengo viva esa imagen en la casa de los Farja. Eso. Cuando tú llegas con el provincial de los jesuitas, Sí. y estábamos todos ahí y se da la noticia. Y yo creo que, si mal no recuerdo, Julita e Isabelita se desbaratan con el tema. Y es que lo tengo muy claro, primer semestre del 75, porque yo estaba estudiando veterinaria en la Nacional y ya estaba empezando a sentir que esa no era mi carrera. Y después de lo que pasa con tu anuncio, yo digo, ¿y ahora cómo cuento que me voy a retirar de veterinaria? Pero cuenta ahora tu versión. No, pues es que yo me subí al segundo piso y dejé a mi padre ahí con mi familia. Para Julita fue un bombazo porque ella estaba convencida de que iba a anunciar que me mandaba de misionero a Japón. Como yo había hablado que quería ser misionero y por allá, te digo, no, pues Jorge consiguió lo que quería. Y sale con esa noticia. Pues claro, para ella fue muy, muy fuerte. A Isabel también le dio. Yo tengo esa imagen de Julita. Sí. Desbaratada con la Sí. noticia. Bueno, entonces ya cuando había hablado, yo bajé. Yo ya puede bajar. Sí, Dios mío. Y mi sorpresa cuando me reciben con abrazo, Isabel y incluso Albert, esta es tu casa, tú te vienes para acá porque esta es tu casa. Álvaro, no, tú has vivido conmigo todo el tiempo, mi casa es tu casa. Que otro, Alejo lo mismo, todos mis hermanos me abrieron sus puertas en un acogimiento que me impresionó. Y desde luego todos que estudiara Derecho. Bueno, ahí termino esa parte de por qué me retiré. Y desde luego, sí, para aclarar que yo no me salí porque me enamoré de una mujer. Eso vino después y muy difícil. Jorge, pero sales sin plata. Sí. ¿Te dan algún tipo de...? No, mira, cuando yo me retiré finalmente yo estaba trabajando en CINEP,
Sí. ¿Sabes cuánto me dieron? ¿Cuánto? De indemnización o de cómo se llama eso. Digamos de cesantías. De ¿no? cesantías, 8.000 pesos. No. Eso fue todo lo que me alcanzó para comprar una mesita de escritorio. Afortunadamente salí ya compuesto en la Universidad Nacional. Que Y ahora, empezaste a enseñar en la Nacional. sí, que ahora vendría pues toda la Sí. vaina de esa que hice como cristiano laico Ajá. en la Nacional, que para mí fue una sorpresa encontrar en la izquierda, entre el MOIR, los socialistas, los comunistas, encontrar el mismo esquema dogmático que yo había encontrado dentro De los jesuitas. sí, dentro de la Iglesia Católica y que la había rechazado. Entonces mi primera reacción dije, no, aquí estamos jodidos, pues, esto no. Y transmitiendo al pie de la letra los planteamientos de Lenin o de Mao Zedong, dije, pero ¿qué es esto? Porque repitiendo un catecismo sin investigación en la realidad colombiana, sin nada, sin ningún esfuerzo de inserción en la gente, adoctrinando a la gente, ¿qué es eso, por Dios? No, para mí fue un choque fuerte, pero reaccioné. Tenía un sobrino que sintonizaba mucho con mis ideas y ese me ayudó. Esa época la vimos juntos. Sí, es ahí empezamos a vivir. Pero ¿cómo fue la receptividad de tus colegas en la Nacional con tu visión cristiana? Muy bien. Ya a propósito, y la gente desde el principio supo que yo había sido sacerdote. Y me aceptaron. Y te cuento una cosa, trabajamos en barrios populares y allí importaba no lo que tú creyeras, sino lo que tú hacías, tu compromiso con la gente del barrio. Desde la perspectiva ideológica que tú tuvieras, pero a ver, muestra su compromiso. Bueno, eso fue muy importante para mí. Otra cosa que fue importante para mí, critican a los curas fuertemente, a la iglesia, la criticaban. De Jesús nunca oí una crítica. Lo miraban como un gran maestro, como un gran personaje de la historia y no más. Pero nunca oí yo que fuera un estafador, y trabajé con marxistas convencidos, ¿no? Nada. De modo que, porque, insisto, yo cambié de rumbo, pero no cambié de fe. Y más aún, me afiancé más en el seguimiento a Jesús. Y si me retiré, pues, consideré que podía seguir lo mejor, cambiando de ruta, que seguir en la misma ruta en que estaba. Hay un intervalo en la Nacional, Jorge, en que te vas a Perú, si mal no recuerdo. Sí. ¿Esa fue una experiencia de qué? Esa fue una experiencia porque a nivel de trabajo social había una entidad alemana que financiaba mucho el trabajo social y había creado un centro en Lima. Entonces allá necesitaban un coordinador académico. Y me eligieron a mí. Ok, después vuelves a trabajar con comunidades campesinas en Colombia. En Colombia. Pero más asesorando la parte de distritos de riego desde la perspectiva de la, aquí viene la última organización. Parte, sí, aquí viene la última parte. Espérate, a ver. Porque yo regreso y empiezo a trabajar con distritos de riego. Ya a nivel institucional, oficialista, como funcionario del gobierno. Sí. ¿Qué hacía yo con mi esquema socialista? Así, llamémoslo así, yo no sé si sí o si no, pero esquema crítico, democrático, que defiende los derechos del pueblo. Eso es democracia, poder del pueblo. ¿No? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo hacía yo, estando dentro del gobierno, impulsar planteamientos críticos sobre el gobierno? Y ahí encontré lo que Marx planteaba, muy real. El sistema tiene, ¿cómo lo llama? Pues grietas, fisuras, espacios que le permiten a uno impulsar la concientización de la gente trabajadora. Entonces, por ejemplo, entré a trabajar en el INAT, que es el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, que hoy ya no existe, y me encargaron de elaborar una metodología de organización de los usuarios alrededor de los distritos de riego, porque había salido una ley que establecía esa obligación de que los distritos de riego organizaran a los usuarios y los hicieran participar en la gestión del distrito, y que posteriormente fueran los que administraran el distrito de riego y finalmente pasara a ser propiedad de ellos. Entonces, como no conocían, todos eran ingenieros, 98, 99% eran ingenieros. Yo necesitaba alguien de las ciencias sociales
que las ayudara a elaborar una metodología para organizar y capacitar a los usuarios, los beneficiarios del proyecto, para que participaran en la gestión del proyecto. Entonces buscaron en la Universidad Nacional y la Universidad me señalaron a mí. Tuve una entrevista que de ordinario con otros candidatos todavía demora unos 20 minutos y conmigo el entrevistador se demoró 2 horas porque sintonizamos, qué curioso, sintonizamos. ¿Por qué? Porque yo ya tenía muchos elementos que había recibido en el trabajo con los campesinos, de economistas, de administradores y todo eso. Entonces mi visión social no era la parte puramente de organización. Sí, sino que involucraba todos los aspectos técnicos y económicos de un proyecto. Sí. Yo no era el experto en eso, pero me daba cuenta que una organización tiene que ser alrededor de algo de ese proyecto, que era un proyecto técnico. Yo tenía que estudiar eso. Por eso lo primero que hice cuando me vincularon al INAT fue abrirme un espacio de 3 meses para estudiar qué era un distrito de riego, cuáles eran sus componentes técnicos, etc. ¿Por qué? Porque si yo impulsar la organización de los usuarios, era alrededor de ese proyecto técnico. Entonces necesitaba eso. Bueno, entonces ahí ¿qué pasó? Imagínate, pues me lo sirvieron en bandeja de plata. Sí. Porque mi deber, mi función era organizarlos para que se apropiaran del proyecto. ¿Qué más querías? Y de hecho así me sucedió, por ejemplo, en Natagaima. Natagaima fue un proyecto muy grande, abarcaba tres municipios: Natagaima, Anapoima y Purificación. 7.000 usuarios. ¿Dónde organizas tú 7.000 usuarios para meterlos en una sola organización de usuarios? Cuando había campesinos, indígenas, había empresarios agrícolas, había colonos, y la ley establecía una sola organización de los usuarios. ¿Cómo metías tú en el mismo costal ese terror de gente? Pero para colmo de males o de bienes, en Anapoima, la guerrilla, porque todo ese sector está controlado por la guerrilla, le pidió al equipo del proyecto que quería reunirse con nosotros. Y el equipo dijo, pues es Jorge, que vaya allá. Entonces yo me voy a tener la reunión con el comando de la guerrilla, ahí en Anapoima. Y ríete, mi sorpresa cuando encuentro pues la mesa directiva y como comandante a una joven. Y una joven que me dijeron que pues era de ahí, y era una muchacha de vida libre, fregona, volantón y todo eso, y la guerrilla le echó el ojo. Digo, este es una líder, y sí señor, la conquistó, y ahí estaba ya de comandante. ¿Qué querían ellos? Digan, bueno, aquí está a su disposición, ¿qué quieren? Y me dijeron, queremos que nos den participación en el proyecto. Entonces les dije, mire, aquí está la ley, que dice exactamente lo que ustedes están pidiendo. Seguro, aquí tienen la ley, se la doy. Estúdienla y miren cómo pueden ustedes exigir lo que la ley les dice. María, eso fue muy bueno. Estaba yo dentro de la ley, pidiendo que ellos se capacitaran, que organizaran para participar en eso, en el proyecto. Y que se capacitaran no para matar gente, sino para crear.